Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Libra Corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Una de las imágenes que yo he visto, mi querido Libra, es como si tú estuvieras consolando lo que es a un niño. También puede ser una niña, ¿vale? Pero yo he visto lo que es un niño. O tú de repente, cariño, en estos momentos estás tratando de resolver algún asunto familiar. O de repente, corazón, puede ser que estás en una etapa de nostalgia, como si me dijera Richard, el pasado era mejor, ¿vale? Es como que tú posiblemente también necesitas quizás el cariño, la protección, o hablar posiblemente con tus padres. Necesitas esto, mi querido Libra, corazón. Porque también la imagen que yo he visto, la segunda imagen, es como si tú estás caminando en un campo abierto, pero tú estás solo. Tú estás sola, Libra. O posiblemente tú estás en un lugar en el cual te sientes un poco solo, un poco sola actualmente. El otro mensaje también que he podido ver, Libra, cariño, siento que muchos de vosotros están trabajando, pero demasiado, cariño. Quizá de repente porque tienes proyectos, porque tienes planes, quizá de repente porque me dice Richard, tengo que pagar deudas, tengo que ayudar a la familia, o para que saques adelante lo que es a tu familia. He visto tus manos, Libra, como si estuviera lleno de callos, maltratados, corazón. Pero luego he visto que eso es como que empieza a caer, como que se cambia de piel. ¿Qué quiere decir con esto? Que muy pronto va a haber recompensa para ti. Sé que en estos momentos de repente tú me dices, Richard, estoy siendo madre y padre para mis hijos, me siento solo, me siento sola, quisiera hablar este problema que yo tengo, pero no sé con quién, cariño. Papá Dios escucha, corazón, tus guías, tus ángeles, o si tienes una persona muy cercana, comenta lo que te está pasando, ¿vale? Porque quizás por vergüenza, quizás de repente porque cada persona tiene su mundo, su historia, pero hay algo que tú quieres soltar, hay algo que tú quieres expresar. A lo mejor puede ser tu caso que tú me dices, Richard, tengo pareja, me he comprometido, tengo hijos, pero tengo como un vacío, tengo como una insatisfacción. Puede ser, cariño, que a lo mejor, yo que sé, has cometido un error de estar con una persona que realmente no te llena y de repente por eso tú sientes ese vacío. Porque yo te he visto caminando solo, sola, en un campo abierto, tú solito, tú solita. Entonces, por más que tú de repente estás rodeado de personas, siempre tienes soledad. Tienes soledad, ¿vale? Y esto puede ser, cariño, quizás en base a tus decisiones también. Te recomiendo que hables de esto con alguien. No te lo guardes, cariño. O si tú puedes resolver tu problema ya, resuélvelo, corazón. Porque no vaya a ser que estés con una persona simplemente por agradar a los demás. También puede ser el caso, ¿vale? Las etiquetas de la vida. Vamos a ver, corazón, signos. Que Dios y el universo me ayude
Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es un Cáncer. Me sale lo que es un Aries. Tenemos a Leo. Y cierras con un Sagitario o Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Una carta guía, pero antes de eso te voy a dar iniciales. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver iniciales. La letra K, la letra D y la letra J. Estas iniciales pueden coincidir en la letra de su apellido, su apelativo, su apodo. Da igual, ¿vale? Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo con el tarot vidente de luz. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Vamos a ver. Esta carta, cariño. Tenemos lo que es la carta del As de Espadas. O una persona te ignora, o una persona no se pone en contacto contigo, o posiblemente, Libra, tú estás en un bucle. Cuando te digo lo que es un bucle, puede ser que tienes proyectos, tienes sueños, pero solamente se queda aquí. Se queda en tu mente, Libra. Es como que, o de repente tú quieres decir algo, quieres hablar algo, pero solo se queda aquí. Solo esto. Porque si te das cuenta, este personaje, cariño, es un personaje que tiene mucho orgullo y está pensando, está en un bucle. Está en un bucle, cariño. El otro mensaje también, mira, la letra T no la había visto y había caído. El otro mensaje, Libra, a lo mejor tú en estos momentos te preguntas qué está pasando por la cabeza de ellos, por qué de repente no te contesta, por qué de repente no te habla, por qué de repente se porta tan frío contigo también. Puede ser el caso, porque aquí hay una persona que se envuelve en sus pensamientos, en sus recuerdos, y está actuando de una forma muy fría. O de repente estás en tu mundo, Libra. Y la gente te pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué te noto un poco distraído, distraída? ¿Qué estás pensando? ¿Qué te preocupa? Etcétera, etcétera. Es muy importante, ya estoy sintiendo, ya estoy viendo con tu lectura también, que tú, cariño, mucho te tomas las cosas muy a pecho. Corazón. Es como que tú mucho te lo piensas antes de actuar. Tienes que vivir el presente, tienes que arriesgar, Libra. Yo siento que tú puedes llegar muy lejos, pero como te vuelvo a decir, tienes tantas ideas, pero no lo aplicas, cariño. No lo aplicas. O de repente, pues, hay una persona que está un poco frío contigo, quizás porque algo ha pasado entre vosotros dos. Y tú de repente dices, Richard, ya he cumplido con ponerme en contacto, con escribir, ahora le toca a ellos o a ellas, pues que me digan algo. Cariño, si te interesa esta persona, pues insiste. Y si no, pues simplemente olvídate. Pero no estés comiéndote la cabeza. Algo te preocupa, Libra. Algo te preocupa. A lo mejor has escuchado algo, a lo mejor algo no te gusta. Habla, expresa. No te quedes en ese mundo. Vamos a ver por qué. ¿Por qué tú, mi querido Libra, estás así? ¿Qué es lo que tienes en tu mente? ¿Qué es lo que te preocupa? Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. Me sale lo que es la carta del 4 de espadas. Siento, corazón, que o tú estás de repente distanciado o comunicación cero con una persona que fue muy especial para ti. Es esto. Una persona que posiblemente vosotros inclusive habían convivido, tuvieron una historia, una relación también. O de repente tú, pues te sientes así un poco en tu mundo, porque te gustaría estar cerca de casa, cerca de los tuyos. Hay como una melancolía, como un recuerdo, Libra. Siento esto. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, aquí este personaje está en su zona de confort, en su nido, pero está en una posición fetal, como un poco indefenso, un poco indefensa. Y si te das cuenta, aquí hay un corazón y sale lo que es el hilo de la vida, pero ese hilo de la vida, Libra, se rompe aquí. Se rompe. Quiere decir que posiblemente muchos de vosotros
han salido de su zona de confort y de repente estás con una tristeza, con un dolor o recuerdas tu entorno. Puede ser también que muchos de vosotros tuvieron una historia con una persona. A lo mejor de repente tú no querías salir de tu zona de confort, no querías de repente que el mundo entero se entere de la relación y pues lamentablemente el contacto se ha roto entre vosotros o se ha enfriado entre vosotros. Pero sin embargo tú siempre lo llevas en tu recuerdo. Siento esto. Lo que te falta, Libra, es hablar, comunicar. Vamos a ver, corazón, y actuar, ¿vale? Un mensaje del Arcángel Gabriel. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Sus oraciones, escucha. Y mira, irónicamente sale un niño aquí. ¿Te das cuenta? Irónicamente sale un niño, mi querido Libra. Dice, inicie su comunicación con el divino. Al rezar cada día, prestará atención a las palabras que entran en usted por su canal de energía. Cuando más rece, más le ofrecerá el Todopoderoso su palabra, Libra. Entonces, corazón, es importante que recuperes tu fe. Es importante que pidas al Todopoderoso. No sé por qué siento también que tú extrañas mucho a tu pareja o a tu expareja, porque aquí nos hablan de la zona de confort, pero algo se ha roto, Libra. A lo mejor te has separado, esta persona no se pone en contacto, esta persona de repente, cariño, es indiferente a tus problemas, es indiferente a tus hijos, y a ti te gustaría posiblemente al menos recuperar el contacto de ellos o de ellas por la tranquilidad de los tuyos. Porque la imagen que yo he tenido es que tú estás como consolando a un niño. Y posiblemente me dice, Richard, yo ya no espero nada de ellos. Yo lo único que quiero es que mi hijo o mi hija tenga paz, tenga tranquilidad, pero sin embargo, a pesar que son sangre de su sangre, pues simplemente pasan de largo. Así pasa muchas veces, ¿vale, corazón? Vamos a ver la energía de ellos o de ellas. Pide a Dios. No hay poder más grande que la de Dios y posiblemente va a tocar su corazón de ellos, que en estos momentos pues simplemente pasan de largo o te ignoran. Vamos a ver, que Dios universo me ayude. La energía de ellos o de ellas. La energía de ellos o de ellas, mi querido Libra. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente estás lidiando con una persona que es muy espiritual. Inclusive puede ser que cree mucho lo que es en la magia. Hay una persona, Libra, que también siempre te está observando, siempre te está vigilando, ¿vale? Posiblemente es una mujer, como también puede ser un hombre, pero es una persona, cariño, que te la tiene jurada. Es como que te tiene envidia, te tiene celos también. Esta persona cree mucho en la brujería. Esta persona cree mucho en la magia, cariño, porque aquí hay un sapo, hay cuadros, hay santos aquí. Tú solamente lleva a tu terreno el mensaje, lo que es tuyo. No sé por qué siento, Libra, que para muchos de vosotros hay una persona como que te tiene celos, te tiene envidia, o a lo mejor, cariño, tú has sido su amor imposible y este personaje, pues, para ganarte tu confianza o simplemente, cariño, porque no quiere verte feliz, está utilizando lo que es el tema de la magia, el tema de las energías. Este personaje siempre está pendiente de ti, ¿vale? Siempre. No ha bajado la guardia. Si tú me dices, Richard, sí, tuve un problema con una persona, ¿vale? Quiso destruirme, pero yo siento que ya se olvidó de mí. No, no se ha olvidado de ti, mi querido Libra. No. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Pentáculos. Este personaje piensa de que tú le has hecho daño, Libra. Se siente herido o herida y va a hacer hasta lo imposible, posiblemente por buscar justicia con sus propias manos. Es esto, ¿vale? Entonces, corazón, te recomiendo que te protejas. No todo el mundo te quiere. Aunque tú no hayas hecho nada en contra de ellos, ellos simplemente tienen la maldad en su corazón. Cariño, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Libra. Dice, amor no correspondido. No hay suficiente química para que esta relación dure, corazón. Entonces, si tú estás teniendo problemas con una persona, a lo mejor de repente tienes miedo que él o ella se vaya de tu vida, cariño.
déjalo ir, Libra. Déjalo ir, porque siento que esta persona, cariño, lo único que quiere quizás es una aventura, está con la cabeza caliente, hay un personaje que tú quieres retener y este personaje ya no tiene sentimientos por ti o simplemente está con la cabeza caliente, ¿vale? Entonces, déjalo ir, déjalo ir, ¿vale, Libra? Muy bien, cariño, se me cerró la garganta, corazón. A ver, Richard, toma agua. Pues es que hasta el agua está frío. Muy bien. Vamos a ver las características que Dios y el universo me ayude. No, piensa, mi querido Libra, que el amor tiene que ser sin compromiso. O piensa, corazón, que el amor tiene que ser alegría, satisfacción. Pero si tú de repente estás detrás de una persona que te desprecia, que no te hace caso, déjalo ir, Libra. Déjalo ir. ¿Por qué? Porque está ocupando un espacio para que entre una persona nueva en tu vida. No se merece tu amor. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, Libra, 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 Libra. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, siento que vas a tener algún tipo de contacto, de comunicación de una persona que posiblemente está fuera. Puede ser elemento fuego o de repente tú con él o con ella tuviste algo pasional. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. La carta de la Reina de Copas. Últimamente estás sintiendo una conexión con una persona que puede ser delgado o delgada, piel blanca o piel trigueña, cabello castaño o cabello rojo. Posiblemente puede ser que tenga familia o tú tienes familia, mi querido Libra, o hay un parentesco entre vosotros. Cuando yo te digo un parentesco, a lo mejor yo que sé, vosotros fueron buenos amigos, vosotros tuvieron un compromiso o tienen hijos en común, ¿vale? O familia también. Vamos a continuar. La carta del 5 de bastos. Veo que muchos de vosotros están en una competencia en su trabajo, en su proyecto. Tú llevas la delantera, pero no te confíes mucho. Si tú me dices, Richard, en mi trabajo están entrando quizás nuevos postulantes, yo siento que quieren ocupar mi puesto, no pueden. ¿Por qué? Quizás de repente porque le falta experiencia, etcétera, etcétera. Pero no te duermas en tus laureles. Cuando te digo no te duermas en tus laureles, cariño, prepárate, recíclate, etcétera, etcétera. Porque alguien quiere tu puesto, mi querido Libra. O simplemente ten mucho cuidado con las personas de tu entorno, en tu trabajo, en tu proyecto, porque no todo lo que brilla es oro. Espero que te guste esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Cariño, recupera tu fe, corazón, ¿vale? Amores hay por montón, hombres hay por montón. Simplemente quiérete tú mismo. Hasta la vista y sé feliz.